Mi vecino logró que el condado me obligara a demoler la ampliación de mi casa. Terminó siendo la peor decisión de toda su vida. Y no porque yo me vengara. Ni porque apareciera un abogado brillante. Ni porque hubiera encontrado un tecnicismo legal de último minuto. Fue mucho peor. Pero antes de llegar a eso necesito explicarles quién era Richard. Porque si solo les digo que denunció mi ampliación, va a parecer una discusión normal entre vecinos. Y Richard tenía muchas virtudes. Ninguna de ellas era meterse en sus propios asuntos. Compré aquella casa 3 años atrás. Era exactamente lo que mi esposa y yo llevábamos buscando casi una década. Un barrio tranquilo. Casas antiguas. Árboles enormes. Niños andando en bicicleta. La típica calle donde todo el mundo se saluda al sacar la basura. O, al menos. Eso creí durante las primeras 48 horas. La mañana del segundo día estaba descargando unas cajas cuando apareció Richard. Ni siquiera se presentó. Lo primero que me dijo fue: ese remolque no puede quedarse estacionado ahí más de 24 horas. Pensé que estaba bromeando. No. Sacó el reglamento de la HOA doblado en 4. Subrayado. Con notas al margen. Recuerdo haber pensado: este tipo tiene demasiado tiempo libre. No imaginaba cuánto. Durante los siguientes meses denunció absolutamente todo. Que mi perro ladraba. Que el césped estaba medio centímetro más alto de lo permitido. Que había dejado la basura 5 horas antes del horario autorizado. Que una visita estacionó frente a su casa. Que el albañil empezó a trabajar 8 minutos antes. 8 minutos. No exagero. Una vez llamó porque mi hijo de 9 años estaba jugando básquetbol en la entrada y, según él, el sonido del balón alteraba la tranquilidad del vecindario. El inspector del condado ya me conocía por mi nombre. Llegó un momento en que, cuando veía su camioneta doblando la esquina, simplemente salía con una carpeta llena de permisos. Era más rápido. Lo curioso era que Richard siempre sonreía. Nunca levantaba la voz. Nunca insultaba. Solo disfrutaba. Era esa clase de persona que obtenía una satisfacción enfermiza viendo a otros perder tiempo. Si un inspector me hacía detener una obra durante una semana, él esa tarde sacaba una silla al jardín. Se sentaba con un café. Y miraba mi casa durante horas. Como si estuviera viendo una película. Mi esposa decía que lo ignorara. Que tarde o temprano se cansaría. Yo también lo creí. Hasta que decidimos ampliar la cocina. No era una remodelación gigantesca. Solo queríamos ganar unos metros porque nuestra segunda hija estaba por nacer y la casa empezaba a quedarse pequeña. Contratamos un arquitecto. Presentamos los planos. Pagamos los permisos. Esperamos la aprobación. Hicimos exactamente lo que había que hacer. O eso pensábamos. Porque el primer día que llegó la retroexcavadora, Richard estaba esperándonos en la vereda. Con una carpeta bajo el brazo. Y una sonrisa que todavía recuerdo perfectamente. Espero que hayan revisado bien esos planos. Pregunté por qué. Su respuesta fue tan tranquila que todavía me da rabia recordarla. Porque acabo de presentar una denuncia ante el condado. Dice que esa ampliación invade mi propiedad. Y, créanme, ese viejo miserable estaba convencido de que acababa de arruinarme la vida. Antes de seguir, si les gustan las historias donde la gente cava su propia tumba por pura arrogancia, suscríbanse al canal porque voy a ir subiendo todas las actualizaciones. Y les prometo una cosa. Hasta este momento, Richard todavía creía que estaba peleando por unos metros de terreno. No tenía idea de lo que realmente estaba enterrado bajo ese jardín. Actualización. Muchos me preguntaron por qué no simplemente ignoré la denuncia. Ojalá hubiera podido. Cuando el condado recibe una denuncia por invasión de linderos, está obligado a inspeccionar. No importa si el vecino es un imbécil. No importa si lleva 10 denuncias falsas. Tienen que revisar. Así que una semana después aparecieron 2 inspectores y un topógrafo. Richard salió de su casa antes de que estacionaran la camioneta. Ni siquiera intentó disimular. Llevaba una carpeta llena de planos. Fotografías. Copias de reglamentos. Hasta había marcado con estacas el lugar donde, según él, terminaba su propiedad. Sonreía como un niño la mañana de Navidad. Estoy convencido de que llevaba meses esperando un momento así. El topógrafo ni siquiera lo miró. Simplemente empezó a trabajar. Clavó unas estacas. Sacó un equipo con láser. Tomó medidas. Consultó unos planos digitales. Después pidió los planos originales del loteo. Richard seguía sonriendo. Incluso empezó a pasearse detrás del inspector. Les dije que estaba invadiendo mi terreno. Nadie respondió. Pasó casi una hora. Yo ya estaba resignado. Pensé que, si realmente había un problema, lo arreglaríamos. Moveríamos un muro. Pagaríamos una multa. La vida seguía. Entonces ocurrió algo extraño. El topógrafo volvió a medir exactamente el mismo punto. Después volvió a revisar los planos. Luego llamó al otro inspector. Los dos empezaron a hablar en voz baja. Richard dejó de sonreír. ¿Pasa algo? No le respondieron. Volvieron a medir. Esta vez desde la esquina opuesta del terreno. Después caminaron hasta la reja que separaba nuestras casas.
Uno de ellos levantó la vista. Miró a Richard. Y preguntó una frase que cambió completamente el ambiente. ¿Hace cuánto está instalada esta cerca? Richard respondió inmediatamente. Desde antes de que yo comprara la casa. ¿Está seguro? Completamente. El inspector anotó algo. Luego pidió los registros históricos de subdivisión. Tardaron unos 20 minutos en llegar por correo electrónico. Los imprimieron en la camioneta. Los extendieron sobre el capó. Y fue la primera vez que vi a Richard realmente nervioso. Porque ya nadie estaba mirando mi ampliación. Todos estaban mirando su terreno. El topógrafo caminó hasta el fondo del jardín. Volvió. Repitió el recorrido. Hizo un cálculo rápido. Respiró hondo. Y dijo algo que Richard jamás esperó escuchar. Señor. La cerca no está corrida 30 centímetros. Ni 50. Está corrida casi 4 metros. Richard soltó una risa. De esas que da alguien cuando cree que escuchó una estupidez. Eso es imposible. El topógrafo negó con la cabeza. No solo es posible. Es exactamente lo que muestran los planos originales. El silencio fue absoluto. Yo miré mi ampliación. Después miré el enorme quincho de Richard. La piscina. La bodega. El jardín. Todo eso. Estaba dentro de mi propiedad. Richard empezó a hablar cada vez más fuerte. Decía que los planos estaban mal. Que toda la calle estaba medida igual. Que llevaban más de 20 años usando esos linderos. Pero los inspectores ya no discutían con él. Simplemente seguían tomando fotografías. Midiendo. Marcando pintura fluorescente sobre el césped. Y, por primera vez desde que me mudé a esa calle, Richard dejó de parecer el hombre que controlaba la situación. Porque el problema ya no era mi cocina. El problema era que media vida de Richard estaba construida sobre un terreno que nunca había sido suyo. Actualización. Richard presentó todos los recursos que pudo. Ninguno funcionó. Pidió una segunda medición. Después una tercera. Hasta contrató un topógrafo particular. Fue dinero perdido. Todos llegaron exactamente a la misma conclusión. La cerca llevaba décadas en el lugar equivocado. Y daba exactamente igual quién la hubiera movido. El terreno seguía siendo mío. Un mes después el condado emitió la resolución definitiva. Richard debía retirar la cerca. Demoler el quincho. Demoler la bodega. Romper parte de la terraza. Y reconstruir el deslinde donde realmente correspondía. Además tendría que indemnizarme por los años en que una parte de mi propiedad había sido ocupada ilegalmente. Recuerdo haber salido esa mañana con una taza de café. No por morbo. Simplemente porque después de 3 años de denuncias. Quería ver cómo terminaba aquella guerra absurda. Richard ni siquiera me miró. Llevaba días sin hablar con nadie. La empresa de demolición llegó poco después de las 8. Primero desmontaron la bodega. Después la terraza. Todo avanzaba sorprendentemente rápido. Hasta que llegó el turno del quincho. Había que retirar parte de la losa para volver a construir el cierre perimetral. La retroexcavadora dio el primer golpe. Después otro. El concreto comenzó a quebrarse. El operador levantó un enorme trozo de cemento. Debajo apareció tierra compacta. Nada raro. Siguieron excavando. 1 metro. Quizás 1,5 metros. Entonces la máquina se detuvo. Pensé que había golpeado una tubería. El operador bajó de la cabina. Se quedó mirando el agujero. Después hizo una seña al capataz. Los dos conversaron unos segundos. Uno de ellos tomó una pala. Empezó a retirar tierra con muchísimo cuidado. Ya no trabajaban como obreros. Trabajaban como personas que tenían miedo de romper algo. Richard comenzó a impacientarse. ¿Qué pasa ahora? Nadie respondió. El capataz siguió quitando tierra lentamente. Se agachó. Metió la mano. Sacó algo. Desde donde yo estaba solo parecía una rama vieja. Hasta que la sostuvo bajo la luz. No era una rama. Era un hueso. Largo. Amarillento. Con una forma demasiado perfecta para pertenecer a un árbol. Richard soltó una carcajada. Debe ser un perro. El capataz no respondió. Simplemente volvió a arrodillarse. 5 minutos después. Encontró otro. Y después otro más. El operador apagó completamente la máquina. Nadie volvió a tocar una pala mecánica. Todo el lugar quedó en silencio. El capataz sacó el teléfono. Marcó un número. Habló apenas unos segundos. Cuando cortó la llamada, miró a Richard. Señor. Creo que sería mejor que nadie toque absolutamente nada. Richard frunció el ceño. ¿Por qué? El hombre tragó saliva antes de responder. Porque creo que acabamos de encontrar restos humanos. Actualización. No tardó ni 2 horas en aparecer el primer periodista. Al caer la tarde ya había 3 camionetas de televisión estacionadas frente a la casa. Nunca imaginé que una pelea por una ampliación terminaría con reporteros transmitiendo en vivo desde mi jardín. La calle completa quedó cerrada. La cinta amarilla cruzaba de una acera a la otra. Los vecinos salían solo para mirar. Nadie hablaba de Richard. Todavía. Todos hablaban del cadáver. Pero eso cambió muy rápido.
Los forenses trabajaron hasta entrada la noche. Instalaron focos gigantes. Cada vez que encontraban un hueso levantaban una pequeña bandera numerada. Yo nunca había visto trabajar a un equipo forense. No parecía una excavación. Parecía un rompecabezas. Cada centímetro de tierra era retirado con brochas. Con espátulas. Con pinceles diminutos. Como si cualquier movimiento brusco pudiera borrar una historia que llevaba enterrada medio siglo. Al día siguiente apareció la primera filtración. No eran restos recientes. Tenían varias décadas. Eso tranquilizó a medio barrio. Por unos minutos. Porque una hora después apareció otra noticia. Los restos presentaban señales evidentes de muerte violenta. Y el ambiente volvió a cambiar. Los detectives empezaron a recorrer todas las casas. Una por una. Preguntando exactamente lo mismo. ¿Quién había vivido allí? ¿Desde cuándo? ¿Qué recordaban del antiguo propietario? La mayoría no sabía absolutamente nada. La calle había cambiado demasiado con los años. Casas vendidas. Familias nuevas. Propietarios fallecidos. Todo parecía perdido. Hasta que apareció la señora Evelyn. Tenía más de 80 años. Vivía 4 casas más abajo. Fue la única persona que recordaba al padre de Richard. Cuando los periodistas le preguntaron cómo era, respondió algo que me quedó dando vueltas durante semanas. Era un hombre muy amable. Hizo una pausa larguísima. Demasiado amable. Todos esperábamos que explicara qué significaba eso. No lo hizo. Solo dijo que siempre estaba dispuesto a ayudar. Que saludaba a todo el mundo. Que arreglaba bicicletas a los niños del barrio. Que nunca levantaba la voz. Y después añadió una frase todavía más extraña. Pero había personas que simplemente desaparecían después de empezar a frecuentar esa casa. Los periodistas se quedaron completamente inmóviles. Ella no dio nombres. Solo dijo que, en aquellos años, la policía siempre asumía que los adultos se marchaban por voluntad propia. Nadie pensaba inmediatamente en un asesinato. Aquella misma tarde llegó la primera identificación. No fue mediante ADN. Fue un reloj. Un reloj antiguo encontrado junto al primer esqueleto. Un nieto reconoció una fotografía publicada por la policía. Horas después confirmó el número de serie. El reloj pertenecía a Thomas Green. Un carpintero desaparecido hacía 38 años. La noticia sacudió la ciudad. Porque Thomas nunca había sido un desconocido. Había desaparecido dejando una esposa embarazada y 2 hijos pequeños. La investigación de la época concluyó que probablemente había abandonado a su familia. Durante casi 40 años. Todo el mundo creyó que era un cobarde. Resultó que nunca había salido del barrio. Mientras la ciudad intentaba asimilar aquello. Los forenses siguieron excavando. Y encontraron otro esqueleto. Esta vez completo. Mucho más pequeño. Recuerdo el momento exacto. Uno de los investigadores dejó de hablar por radio. Otro se quitó lentamente los guantes. El detective principal cerró los ojos durante unos segundos antes de acercarse. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Todos entendimos lo mismo. Aquel cuerpo. No pertenecía a un adulto. La policía no dio información durante 2 días. 2 días eternos. Hasta que convocaron una conferencia de prensa. El silencio era absoluto. El detective tomó aire. Y pronunció un nombre que hizo llorar a varias personas que estaban allí. Jacob Miller. 10 años. Desaparecido 32 años atrás. La fotografía apareció inmediatamente en todas las pantallas. Un niño rubio. Con una camiseta de béisbol. Sonriendo. Recordé haber visto esa misma imagen la noche anterior. La habían mostrado en un reportaje sobre niños desaparecidos. Su madre había muerto sin saber qué había pasado con él. Su padre también. Los dos fallecieron creyendo que quizá algún día volvería caminando por la puerta de su casa. Nunca tuvieron un funeral. Nunca tuvieron una tumba. Durante 32 años. Ese niño había permanecido enterrado bajo el quincho donde Richard organizaba los asados del vecindario. El barrio entero quedó paralizado. Y fue entonces cuando Richard empezó a comportarse de una forma que hizo que incluso quienes lo conocían desde hacía décadas dejaran de defenderlo. Primero pidió entrar en la propiedad para sacar unas cajas del antiguo taller de su padre. La policía se lo negó. Insistió. Dijo que eran recuerdos familiares. Al día siguiente volvió con un abogado. Después afirmó que esos diarios y fotografías no tenían ninguna importancia. Cuando los detectives le preguntaron por qué le preocupaban tanto unas cajas sin importancia. No respondió. Solo bajó la mirada. Y, por primera vez desde que todo comenzó, vi a uno de los detectives observarlo no como al hijo del antiguo propietario, sino como a un hombre que quizás sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Actualización. No sé exactamente en qué momento Richard dejó de ser el vecino insoportable para convertirse en el hijo del principal sospechoso. Pero ocurrió muy rápido. Demasiado rápido. El tercer día ya no había periodistas preguntando por la ampliación. Todos preguntaban por su padre. Por primera vez desde que lo conocía. Richard dejó de caminar erguido. Miraba constantemente por encima del hombro.
Las cámaras lo seguían a todas partes. Los reporteros dormían dentro de sus vehículos esperando que saliera de la casa. Y él seguía tomando exactamente las peores decisiones posibles. La policía registró el antiguo taller de su padre. No encontraron armas. No encontraron sangre. No encontraron nada que permitiera resolver los homicidios. Lo extraño. Fue lo que faltaba. Había espacios vacíos en estanterías llenas de polvo. Como si durante años hubieran existido cajas que alguien retiró recientemente. Cuando los detectives le preguntaron por ellas, Richard respondió que seguramente su padre las había botado antes de morir. Un problema. Su padre llevaba muerto 12 años. Y las marcas en el polvo eran recientes. Muy recientes. Los periodistas se enteraron antes del anochecer. Al día siguiente todos los canales hablaban exactamente de lo mismo. ¿Quién retiró las cajas? Richard volvió a decir que no sabía. Entonces apareció otro problema. Un vecino recordó haber visto a Richard entrando al taller apenas 2 días antes de que comenzaran las demoliciones. Solo. Con una camioneta. Los detectives revisaron cámaras de seguridad del barrio. Ahí estaba. Entró a las 9 de la noche. Salió casi 2 horas después. La camioneta parecía mucho más cargada cuando abandonó la propiedad. Richard dijo que estaba ordenando herramientas viejas. Nadie le creyó. Ni siquiera su abogado parecía convencido. Mientras tanto, los forenses seguían excavando. Y encontraron el tercer cuerpo. Nadie habló durante varios minutos. Los periodistas tampoco. Solo se escuchaban las cámaras tomando fotografías. El detective principal salió finalmente hacia la prensa. Jamás olvidaré la expresión de su rostro. Era la cara de un hombre que ya sabía que aquello no era un asesinato aislado. Era otra cosa. Muchísimo peor. Horas después supimos por qué. La tercera víctima también estaba identificada. Margaret Collins. 27 años. Desaparecida hacía 41 años. Era enfermera. Había terminado su turno nocturno. Nunca llegó a su casa. Durante décadas se creyó que había escapado con otro hombre. Su esposo murió convencido de que ella simplemente había decidido abandonar a su familia. Otra vida destruida por una mentira. Otra familia que nunca tuvo un entierro. Otra fotografía en blanco y negro ocupando todos los noticiarios. El barrio entero dejó de parecer un barrio. Parecía una escena de película. Detectives. Peritos. Excavadoras detenidas. Carpas blancas. Generadores eléctricos funcionando toda la noche. Y Richard. Richard seguía empeñado en defender a su padre. No diciendo que fuera inocente. Eso habría sido normal. Lo hacía de una forma mucho más extraña. Cada vez que un periodista mencionaba los cadáveres, él respondía hablando de lo buen padre que había sido. De cómo jamás le levantó la mano. De cómo ayudaba a los vecinos. De cómo arreglaba bicicletas. Nadie le estaba preguntando eso. Y, precisamente por eso, empezó a sonar como un hombre desesperado por convencer al mundo de algo que nadie le había pedido explicar. Entonces cometió el error que terminó de destruirlo. Concedió una entrevista. Pensó que podría limpiar el nombre de su padre. O quizá el suyo. Fue un desastre. Cuando el periodista le preguntó si creía que su padre podía haber cometido aquellos asesinatos, Richard respondió sin dudar. Mi padre jamás habría matado a un niño. Silencio. El periodista bajó lentamente las hojas que tenía en la mano. Después preguntó. Señor Richard. La policía nunca informó que una de las víctimas fuera un niño. ¿Quién le dijo eso? Richard abrió la boca. No salió ninguna palabra. Y, por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, vi auténtico miedo en los ojos de aquel hombre. No el miedo de perder una casa. No el miedo de perder dinero. Era el miedo de alguien que acababa de comprender que una sola frase podía arruinarle el resto de su vida. Actualización final. La entrevista duró menos de 8 minutos. Bastó una sola frase para destruir todo lo que Richard llevaba semanas intentando defender. Mi padre jamás habría matado a un niño. La grabación recorrió todos los noticiarios del país antes de que terminara la tarde. Siempre ocurría lo mismo. Mostraban la pregunta. Después el silencio. Y finalmente repetían aquella frase una y otra vez. ¿Cómo sabía que una de las víctimas era un niño? La policía nunca lo había dicho. Ni una sola vez. Richard intentó corregirlo apenas salió del estudio. Dijo que lo había supuesto. Que había escuchado un rumor entre los periodistas. Que alguien de la excavación seguramente lo comentó. El problema era que todos esos periodistas fueron interrogados. Y ninguno sabía todavía que el segundo esqueleto pertenecía a un menor. Aquella información seguía siendo reservada. La fiscalía obtuvo una orden para registrar nuevamente la casa. Esta vez no buscaban cadáveres. Buscaban documentos. Diarios. Cartas. Fotografías. Cualquier cosa relacionada con el padre de Richard. Y encontraron algo. No una confesión. No un arma. Ni un mapa marcando tumbas. Encontraron los huecos. Huecos perfectamente rectangulares sobre unas estanterías viejas.
Las mismas estanterías donde el polvo revelaba que, hasta hacía muy poco, habían descansado varias cajas. Las cajas que Richard juraba no recordar. Las cajas que ningún detective encontró jamás. La policía revisó cámaras de carreteras, gasolineras, peajes. Encontraron imágenes de la camioneta de Richard saliendo aquella noche. Nunca encontraron las cajas. Jamás aparecieron. Y eso hizo que todo fuera todavía peor. Porque ya nadie discutía si el padre había sido un asesino. La pregunta ahora era otra. ¿Qué estaba intentando ocultar Richard? El juicio comenzó casi un año después. No fue por homicidio. Jamás pudieron demostrar que hubiera participado en ninguno. Fue por obstrucción a la justicia. Destrucción de evidencia. Falso testimonio. Y ocultamiento deliberado de material potencialmente relevante para una investigación criminal. Durante el juicio ocurrió un momento que todavía recuerdo perfectamente. La fiscal caminó lentamente hasta una fotografía enorme del antiguo jardín. Señaló el lugar donde había estado el quincho. Después miró a Richard. «¿Usted vivió aquí toda su adolescencia?» «Sí». «¿Su dormitorio daba exactamente hacia ese jardín?» «Sí». «¿Ayudó a construir ese quincho con su padre?» Richard tardó unos segundos. «Sí». La fiscal hizo una pausa. Una pausa larguísima. Después formuló la pregunta que dejó toda la sala en silencio. «Entonces explíquenos. ¿Cómo nunca vio una sola excavación?» Richard no respondió. Miró a su abogado. Después al suelo. Finalmente levantó la cabeza. Y dijo exactamente lo mismo que había repetido desde el primer día. «Solo estaba intentando proteger la memoria de mi padre. Nada más». Nunca cambió esa versión. Ni cuando lo declararon culpable de obstrucción. Ni cuando salieron más restos durante los meses siguientes. Porque sí. Había más. No 3. 5. La excavación terminó extendiéndose por casi todo el antiguo jardín. Cada nuevo hallazgo hacía que el nombre del padre de Richard apareciera nuevamente en todos los noticiarios. Y, junto a él, el de Richard. Nunca pudieron demostrar que hubiera ayudado a enterrar a nadie. Nunca pudieron demostrar que supiera dónde estaban los cuerpos. Pero tampoco pudieron explicar cómo conocía detalles que nadie más conocía. Ni por qué desaparecieron aquellas cajas. Ni por qué mintió tantas veces cuando decir la verdad le habría evitado un juicio. La última vez que lo vi fue meses después. Ya no quedaba ni quincho. Ni piscina. Ni terraza. Solo un terreno cercado con cintas policiales y montones de tierra removida. Richard estaba sentado en una silla plegable, exactamente en el mismo lugar donde años atrás se instalaba con un café para mirar cómo el condado detenía mis obras. Solo que esta vez, no observaba mi casa. Observaba las excavadoras que seguían desenterrando el pasado de su padre. A veces me pregunto si realmente no sabía nada. O si simplemente decidió llevarse ese secreto a la tumba. Y, sinceramente, espero no descubrir nunca cuál de las dos respuestas es la correcta. Si disfrutan viendo a personas arruinarse por sus propias decisiones, este canal está lleno de ellas. Suscríbete, da like, comenta y comparte.